El gobierno quiere imponer sus decisiones en los medios de comunicación que le pertenecen a todos los peruanos. Y no solamente censura, sino las ganas de manejar en una etapa tan delicada de la vida cívica nacional como es el proceso electoral en ciernes. De intento de censura, porque justamente Coya ha contado, ¿no? La pregunta es válida luego del despido del periodista Hugo Coya, de la presidencia del Instituto de Radio y Televisión del Perú. En simple, el jefe de Canal 7 y Radio Nacional. Pero me dijo, lamentablemente lo han envenenado al presidente. 2 funcionarias lo han envenenado al presidente. Coya tuvo este cargo 2 veces. La primera fue desde agosto del 2016 hasta diciembre del 2017, cuando renunció tras el indulto que PPK otorgó al expresidente Alberto Fujimori. IRTP será absolutamente plural, respetando las opiniones no solo del gobierno, sino también de la oposición. Y la segunda desde 28 de julio del año pasado, designado por el mismo Martín Vizcarra, hasta ayer, cuando el ministro de Cultura y tenor Francesco Petrosi anunciaba, a su estilo, nuevos aires en el canal estatal. La gestión pública tiene siempre un comienzo y un fin, y tanto las orquestas como los grupos corales, los canales de televisión y los diferentes ámbitos de las comunicaciones necesitan a veces una brisa de aire fresco. Petrosi aseguraba que todo había sido consensuado con Coya. Este último desde el extranjero lo desmentía y aseguraba lo que en las redacciones periodísticas ya era comidilla. Al gobierno no le había gustado la cobertura por la liberación de Keiko y tenían que rodar cabezas. Y en ese momento estaba transmitiendo, yo recibí la llamada del ministro reclamándome por esa transmisión. Es necesario reconocer de que siempre se ha tratado de mantener un equilibrio dándole cobertura a la oposición. Es imposible tapar el sol con un dedo. Le molestaba, le irritaba la cobertura que estaban teniendo de lo que en ese momento simpatías o antipatías con Keiko Fujimori, con Marvito, con la sentencia del TC, era una noticia en curso importantísima que todos los medios de todos los colores hemos cubierto. Para los periodistas César Campos y Fernando Vivas, hay una evidente intervención política y creen que la cabeza que debe rodar es la del ministro de Cultura, responsable de la televisión y radio del Estado. Han querido pasar por agua tibia a un personaje nefasto, sobón de lo peor como es Petrosi. Por lo tanto, creo que su renuncia se hace más que imprescindible. Estamos viendo un personaje que no tiene las cualidades para la gestión pública, donde tienes que ser prudente y asertivo, ¿no? Petrosi es más bien asertivo en el error, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero las ideas de Petrosi estaban muy lejos de la renuncia. Y hoy empezaba el día intentando inmolarse por el presidente. La he tomado por el bien de Canal 7 y la he tomado yo. Luis, y por lo que favor, yo no voy a permitir es que se responsabilice a otras personas por una decisión que yo he tomado. La reacción del gobierno llegó a través del premier Vicente Ceballos, que anunciaba reunión con el ministro de Cultura por la tarde, pero advertía un argumento, por decirlo menos, cuestionable. Correcto, y es más, tratándose de una resolución suprema, obviamente tenía que llevar la firma del señor presidente, y el señor presidente obviamente seguía por lo que finalmente le está proponiendo un ministro de confianza, en este caso el ministro de Cultura. Mire, yo en condición de ministro de Justicia removí a todo el consejo del INPE en su momento. De tal manera que no se trataba de un funcionario de quinta categoría como para que el ministro Vicente Ceballos insulte nuestra inteligencia señalando de que cualquier ministro puede tomar cartas en el asunto respecto a la remoción de un funcionario. Coya no era cualquier funcionario. La reunión estaba pactada para las 4:30 de la tarde. Petrosi llegó 10 minutos antes y sin arrepentimientos. Es un día de trabajo, es un día en el que yo tengo que sustentar una decisión, un cambio, una nueva era en el IRTP, y lo hago sin remordimientos. Y no solo eso, también se animó a sugerir qué es lo que deben transmitir los canales de televisión. Y hay que trabajar. El Perú necesita personas que trabajen de manera decente, de manera transparente, y yo creo que los medios deberían difundir lo que se hace desde los ministerios y no tanto este rum político que se forma a veces y que le hace tanto daño a la sociedad de nuestro país. Han querido pasar por agua tibia a un personaje nefasto, sobón de lo peor como es Petrosi. Por lo tanto, creo que su renuncia se hace más que imprescindible.
Y antes de entrar a Palacio, a diferencia de sus anteriores declaraciones, criticó a Coya, aprovechando la duda legítima. ¿Por qué sacarlo a puertas de las elecciones al Congreso? ¿Por qué la salida del señor Coya en pleno proceso electoral? Yo me pregunto más bien por qué el viaje a presentar un libro en España en pleno proceso electoral. Me pregunto más bien por qué un convenio o una representación en Inglaterra a la hora de las elecciones. Entró y salió tras una hora de reunión con el Premier. Todos esperaban la renuncia, pero esta no se anunció. Solo hubo más del estilo Petrosi. Y lo que hay que hacer es comunicar. A lo mejor yo he cometido el error de retraerme un poco porque a mí, aunque ustedes no lo crean, siempre me ha costado mucho hablar en público. Soy una persona tímida. Hasta el cierre de esta nota, Petrosi sigue siendo ministro de Cultura y la silla de Hugo Coya ya era ocupada por el periodista Eduardo Guzmán. Su opinión desde su nuevo cargo ha sido un comunicado en que promete que continuará con la pluralidad que se venía trabajando. La pregunta es, ¿quién garantiza que el canal del Estado sea, de verdad y más allá de nuestras simpatías, el canal de todos los peruanos? Creo que Eduardo está todavía a tiempo de poder recapacitar. Repito, el tema no es él. La situación de haber aceptado nuevamente un encargo en donde le pueden aplicar la misma medida y el mismo garrote. Si lo llaman a Guzmán, bien. Pero en estas circunstancias necesitamos a alguien que ya tendría que estar haciendo una profesión de fe, una declaración de principios muy grande, ¿no? Poniéndole condiciones al presidente. ¿Cuál será la verdadera razón del gobierno por ocupar los medios del Estado, sin siquiera sonrojarse y sin que, al parecer, les preocupe dejar ese tufillo dictatorial? Solo el presidente lo sabe. Pero al menos hoy que participó en un evento en San Borja, evitó hablar del tema.